Hoy es un día especial para los colombianos en una temporada que ha sido quizás la más esperada por décadas en ese país y por América Latina. Es la consolidación del proceso de paz. Ya el presidente Santos ha señalado de manera formal, conjuntamente con las FARC, que inicia el acuerdo de paz. Desde el día de hoy cesa la hostilidad por parte del ejército y las FARC en Colombia. Los dos, en este caso los comandantes de las FARC y el presidente, han emitido sus resoluciones y han dispuesto a las Fuerzas Armadas colombianas y a las FARC que cese el fuego desde el día de hoy, de cara a lo que va a ser el plebiscito en donde se debe ratificar el acuerdo de paz a que han llegado estas dos partes en conflicto. Nos acompaña la parlamentaria Silvia Salgado precisamente para hablar de este tema, porque al estar muy cercano a la frontera con Colombia, la afectación, los beneficios o los prejuicios o los perjuicios que puede tener este proceso de paz nos terminan afectando directamente a quienes estamos en esta zona. Gracias por acompañarnos y bienvenida. Se logra un acuerdo de paz. Todo está claro en este acuerdo de paz, están involucrados todos los sectores en el ámbito que nos corresponde a nosotros. ¿Qué pasa con la gran cantidad de refugiados que tenemos aquí en el país, que son refugiados producto de este conflicto bélico? El gobierno colombiano va a tomar cartas en el asunto porque, si bien el Ecuador ha tenido la total apertura, amabilidad, respetando lo que dice la normativa internacional con respecto al refugio, pero hay un costo muy alto que ha tenido que asumir el Ecuador sobre esta situación. ¿También está integrado estos temas dentro de este proceso? Sí, gracias Fabricio. Como usted señala, el día de hoy, a partir de las 0 horas, ha iniciado el cese de fuego tanto desde el ejército del gobierno de Colombia como del ejército irregular, hablemos así, de las FARC. En esas condiciones, esto es una expresión de la culminación del acuerdo en La Habana, pero en La Habana no se firmó la paz. En La Habana lo que se posibilitó es, a través de este acuerdo, es que inicie todo un proceso que va a tener su concreción cuando el día de hoy, al ser considerado tanto en el Senado como en la Cámara, el contenido de ese acuerdo sea convocado a un plebiscito que se realizaría el 2 de octubre, es decir, se tendría exactamente un mes para que el pueblo colombiano se entere, dilucide, debata y tome una decisión respecto de implementar o no ese acuerdo. Estamos en esa fase. En esas circunstancias, esta semana que habíamos tenido las sesiones plenarias en Bogotá, a través de los senadores colombianos fuimos parte del conocimiento de ese acuerdo y a la vez, se ratificó el compromiso de hacer un acompañamiento, entendiendo que la paz es un valor de la región, un valor social de la región y que nos compete toda vez que somos parte de alguna manera del conflicto. Usted decía, no solamente hay víctimas en Colombia, hay víctimas de Colombia que están en el exterior. Y ese es el tema que nosotros hemos asumido, se formó parte de esa comisión, la necesidad de incorporar a este proceso de reconciliación, a este proceso de justicia transicional, para que se reconozca también a las víctimas que están en el exterior. Hay un reconocimiento de paso, hemos sido testigos esta semana, de la acción o de la gestión, o sea, administrativa, política, económica, pública que ha tenido el gobierno respecto de los desplazados, respecto de los refugiados. Hay un registro que en Colombia era noticia esta semana pasada, y era que en el 2015 y en el 2016 el gobierno ecuatoriano, a través, por ejemplo, del área de salud, había atendido a cerca de 200.000 ciudadanos colombianos acá en el Ecuador, de manera gratuita, por ejemplo, de que a nivel de la educación, por ejemplo, hay acceso, hay facilidades, o sea, para la educación, inclusive se ha considerado una situación particular para el acceso a las universidades de forma gratuita. En nuestro caso, o sea, inclusive se tiene que cumplir cierto puntaje para el ingreso a una universidad. En el caso de desplazados y de refugiados, el puntaje es otro. En definitiva, o sea, lo que nosotros pensamos es de que la implementación de ese acuerdo, luego del plebiscito, va a traer mucha expectativa, especialmente
para los colombianos que se encuentran en nuestros territorios, no solamente en el Ecuador, sino también a nivel de toda la región andina. ¿Qué pasa con el tema de los secuestrados? Hay ciudadanos ecuatorianos de Imbabura y Cachi que están secuestrados. ¿Esto abre una esperanza a las familias de estos ciudadanos? ¿Realmente podría posibilitarse que con este acuerdo de paz, ojalá se ratifique en el mes de octubre por parte de los colombianos, se pueda también solventar este tema que está ahí pendiente? De hecho, la principal aspiración, la principal exigencia, nosotros cada vez que tenemos espacios públicos como estos en Colombia, estamos demandando de que el secuestro separe el secuestro en todas sus formas, y uno de ellos es precisamente contra miles de niños. Se estima de que 8 millones ha producido de desplazamiento, de refugio, de consecuencias graves ha producido este conflicto armado durante los 50 años. De esos 8 millones, 2,5 millones son niños, ¿no? Cerca de 265,000 personas asesinadas. Y hay, ¿no es cierto?, un gran número, 45,000 personas que también están desaparecidas. Y hay un número, miles de personas que han sido secuestradas. En esas condiciones nosotros pensamos, o sea, de que el cese del fuego, el acuerdo en La Habana va a permitir inclusive que ciertas decisiones, o sea, sean extendidas a otros grupos que todavía no han entrado en el diálogo y en estos acuerdos. Por lo tanto, o sea, secuestrados de las FARC es parte, ¿no es cierto?, del proceso de acuerdos el que sean entregados. Y obviamente están pendientes también diálogos y acuerdos con otros sectores que de alguna manera, de forma pública inclusive, se conoce que hay secuestrados. En el caso nuestro, los secuestrados ciudadanos ecuatorianos, o sea, es un tema muy grave porque dentro del derecho internacional debería haber respeto, o este tipo de prácticas son muy inusuales. Pero en el caso, por ejemplo, de un ciudadano imbabureño, fue secuestrado en nuestro país por grupos o sectores de Colombia, y eso, o sea, inclusive es condenado, eso tiene su tratamiento y hay todo el derecho de la protesta. En esas condiciones nosotros sí creemos, o sea, que si es que están en manos de estos grupos, supuestamente, lo primero que se trata es la devolución. Inclusive para las mesas de diálogo, lo primero a tratar será la devolución de los secuestrados, si estos y ahí debería se confirman el Estado ecuatoriano, porque no se ha visto que el Estado ecuatoriano tiene que levantar su voz, especialmente por estas características. El ciudadano ecuatoriano que nosotros al menos conocemos, imbabureño, fue secuestrado en nuestro territorio. Y eso es completamente inusual, pero también, o sea, es una grave falta, hablemos en el derecho internacional, que hace que los estados inclusive tengan la capacidad de demandar de un estado al otro. Pero en las consideraciones que se da, cuando el Estado colombiano igualmente está en una posición de fuerza frente a otra fuerza irregular, o sea, esto es parte de las negociaciones. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es hacer conocer a la comunidad internacional esta situación particular del ciudadano imbabureño y hacer conocer a todas las instancias de las autoridades en Colombia, a efectos de que cualquiera que sea el momento, cualquiera que sea el grupo, cualquiera que sea el sector, o sea, que tiene como práctica los secuestros o que utilizaron este mecanismo, esté de por medio en cualquier proceso de negociación, de dejación de armas, de entrega de secuestrados, de diálogos, primero, ¿no es cierto?, la reparación en condición de un Estado al otro de las víctimas de secuestro. Entonces, en esas circunstancias estamos. Y hay otro tema importante, y ya para finalizar, nos queda un par de minutos. Nadie en su sano juicio podría oponerse a que se dé un acuerdo de paz en Colombia. Nadie, absolutamente nadie. Pero hay un tema que al Estado ecuatoriano, a pesar de que algunos sectores ya no han manifestado su preocupación, pero al Estado ecuatoriano se espera una respuesta mucho más firme, es el tema de seguridad.
No es para nadie desconocido que dentro de la presencia de las FARC, sobre todo en zona de frontera con el Ecuador, operaban también acciones de manera ilegal, como el narcotráfico, el tema inclusive de secuestro como una acción para obtener recursos para financiar este tipo de situaciones. Y hay reportes de que quienes formaban parte de estos grupos insurgentes no estaban muy de acuerdo con el proceso de paz y están inclusive dispuestos a continuar dentro de sus acciones ilegales junto a la frontera con Ecuador, lo cual denota un gran peligro de seguridad. Se ha expuesto por parte del Parlamento andino este tema. Este es un tema que no se ha tratado con seriedad y que no está preocupando al Estado ecuatoriano. Yo creo que sí. El asunto es de que obviamente esto se lleva a otro nivel porque se trata de un tema de seguridad del Estado. Precisamente dentro de este acuerdo de paz o por la paz están la identificación de zonas de concentración de la guerrilla de las FARC en zonas en las que se va a realizar un registro de las personas, se va a entregar a las autoridades para que sean considerados dentro de la justicia transicional. Y es una de esas zonas, es precisamente en lo que usted dice, en la zona de frontera. Está ubicado dentro de lo que es el municipio Policarpa y dentro de lo que es Tumaco. Es decir, muy cerca a nuestra frontera, en la zona de Esmeraldas y en el caso de Imbabura, muy cerca a San Lorenzo. Esa va a ser la zona en el norte, especialmente en el norte del Pacífico, para hacer esta zona de concentración de la guerrilla que será bajo una verificación de las Naciones Unidas, la entrega de armas y la construcción de un registro. ¿Eso permitirá qué? Permitirá identificar, o sea, quiénes van a ser beneficiados, entre comillas, de esta justicia transicional, de este tratamiento especial, de esta reincorporación a la vida democrática del país y por lo tanto, o sea, será esa una gran oportunidad. El acuerdo va a durar mucho más tiempo de lo que se prevé. No es solamente la firma del acuerdo, no es solamente el referéndum, sino la implementación de esos acuerdos. Y eso se hace en territorio. Entonces, en esas consideraciones yo creo que es conocimiento del gobierno, de su instancia de seguridad del Estado, o sea, a arbitrar las medidas necesarias, porque inclusive van a estar concentrados en zona de frontera, muy cerca a San Lorenzo y muy cerca a Esmeraldas. Arbitrar en el sentido de ¿qué? De hacer un acompañamiento positivo, hacer posible que inclusive la zona de frontera quede saneada o quede identificado aún los obstáculos pendientes, porque no solamente es las FARC que están en zona de frontera, y la zona de frontera de Ecuador es muy grande, que va, ¿no es cierto?, hasta inclusive Sucumbíos, es decir, la zona 1 a la cual pertenece Imbabura es parte de este proceso de negociación, pero también es parte, ¿no es cierto?, de los temas pendientes que aún están, como es el caso, por ejemplo, del diálogo y de los acuerdos con el Ejército de Liberación Nacional, es parte del problema del narcotráfico, es parte de los, de los embrios ilícitos que hay en toda la zona y por lo tanto, o sea, esto no deja de ser un problema. Entonces, hay y debe haber esta relación. Va a haber un encuentro binacional en el mes de noviembre, más tardar a diciembre, no sé si por el asunto electoral esto se mueva a fechas, pero es importante conocer, ¿no? O sea, a lo mejor no se conoce públicamente, pero está el gobierno ecuatoriano como el resto de fronteras. Lo mismo pasa con Venezuela, lo mismo pasa con Perú, que son las otras fronteras de Colombia, que tienen que estar movilizadas al menos en función de apoyar este proceso de paz, pero también, ¿no es cierto?, alertas de lo que podría ser cualquier consecuencia, que por un lado en Colombia se vive este proceso y por el otro lado nuestros países se conviertan en riesgo. Entonces, esto tiene que ser asumido de manera integral. Agradecemos la presencia de la parlamentaria andina Silvia Salgado, amigos televidentes, esta mañana. Finalizamos el espacio de entrevistas, una pausa, seguimos con más aquí en Café Noticias.